La viuda vio al hijo del alcalde salir del pozo seco de su casa. Lo que él traía en las manos cambió la historia del pueblo para siempre. Todos en el pueblo sabían que la viuda de Carlos Herrera vivía en la miseria, alimentando a sus hijos con tortillas y quelites, mientras el alcalde corrupto se enriquecía misteriosamente. Carmen pensaba que su destino estaba sellado en esa casa de adobe que se caía a pedazos. Pero una tarde, al regresar del mercado, vio algo que le heló la sangre. El hijo del alcalde salía a escondidas del pozo seco de su propio patio, cargando un costal pesado que tintineaba con el sonido del oro. Al confrontarlo, Carmen no solo descubrió una fortuna robada. Encontró un documento con la letra de su difunto esposo que revelaba la verdad más peligrosa de la región. ¿Qué secreto había guardado su marido en ese pozo que le costó la vida? ¿Por qué el hombre más poderoso del pueblo le tiene tanto miedo a una viuda analfabeta? Y lo más tenso, ¿podrá Carmen sobrevivir cuando... Suscríbete y comenta desde dónde nos sigues. Únete a la membresía para disfrutar historias que solo compartimos con los cuates. Ahora, silencio, que lo que sigue te va a dejar de a 6. Carmen Herrera vivía en una casita de adobe al borde del bosque, de esas que el viento amenaza con llevarse cada invierno y que la lluvia castiga sin piedad cada temporada. Las paredes tenían grietas que ella tapaba con barro y oraciones. El techo era un rompecabezas de láminas viejas, ramas secas y fe. Adentro de esa casa vivían 3 almas: Carmen, su hijo mayor Rodrigo, de 12 años, y su hija pequeña Lucía, de 8. Desde que Carlos Herrera, su marido, murió de una enfermedad que nunca pudieron costear bien, la familia quedó sola, sin dinero, sin tierras escrituradas a su nombre, sin nada más que el amor que Carmen se empeñaba en mantener vivo como una velita en medio de una tormenta. Todos los días se levantaba antes de que cantara el gallo, preparaba lo poco que había en la alacena, llevaba a sus hijos a la escuela del pueblo y luego se iba al mercado a vender quelites, hierbas del campo y tortillas hechas a mano. Eso era su vida, sencilla, honrada y profundamente injusta. El pueblo se llamaba San Isidro del Monte, un lugar perdido entre cerros y milpas, donde todos se conocían y todos sabían quién mandaba. Y el que mandaba era don Aurelio Cifuentes, el alcalde. Un hombre gordo, de bigote canoso y manos suaves, de esas manos que nunca han agarrado un azadón, pero sí han firmado muchos papeles turbios. Don Aurelio tenía tierras, muchas tierras. Tierras que los viejos del pueblo recordaban como terrenos de otras familias, pero que con el paso de los años habían aparecido con nuevos dueños, nuevas escrituras y nuevas cercas. Nadie preguntaba, nadie se atrevía. En San Isidro del Monte, hacerle frente al alcalde era como pegarle una cachetada a la tormenta. Te dejaba más mojado y más golpeado que antes. Carmen no pensaba en eso. Carmen pensaba en el pan de cada día, en los zapatos rotos de Rodrigo, en la tos de Lucía que no se le quitaba desde octubre, en el pozo seco que tenía en su terreno y que nunca le había dado una sola gota de agua. Ese pozo lo había mandado cavar su marido Carlos años atrás, con la esperanza de encontrar agua para no depender del río. Nunca encontraron nada, solo tierra seca y piedras. Carmen lo tapó con una tabla de madera vieja y lo olvidó. Para ella, ese pozo era el símbolo de todas las ilusiones que la vida le había dado y luego quitado. Por eso nunca quería ni acercarse. Pero Dios tenía otros planes, y los planes de Dios no piden permiso. Era un martes de tianguis, de esos días en que Carmen salía desde las 6 de la mañana con su canasta al brazo y regresaba al mediodía con los pies polvorientos y unas cuantas monedas en el delantal. Ese día había vendido bien: 2 kilos de epazote, un manojo de hierbabuena y casi todas sus tortillas.
Iba de regreso a casa con el corazón un poco más ligero que de costumbre, tarareando una canción que le enseñó su madre cuando era niña. Fue al doblar el camino que serpentea entre los ahuehuetes donde lo vio. Un muchacho, joven, bien vestido, con ropa que en ese pueblo solo usaban los hijos de la gente con dinero. Estaba saliendo del pozo seco de su terreno, del pozo de su casa. Cargaba un costal enorme, de esos de yute grueso, abultado, pesado, que jalaba con las dos manos y los dientes apretados del esfuerzo. El costal sonaba, tintineaba, como monedas, como muchas monedas. Carmen se quedó paralizada en medio del camino. El corazón se le fue al estómago. Sus ojos no podían creer lo que estaban viendo. El muchacho levantó la vista y los dos se miraron. Fue un segundo, solo un segundo, pero en ese segundo, algo en los ojos del joven le dijo a Carmen todo lo que necesitaba saber. Había miedo, había culpa, y había un secreto tan grande que ese costal no alcanzaba para cargarlo. El muchacho era Emilio Cifuentes, el hijo del alcalde. Lo que él traía en las manos iba a cambiar la historia del pueblo para siempre. Emilio soltó el costal de golpe y levantó las manos como si lo estuvieran apuntando con una pistola. «Señora, yo puedo explicarle», dijo, con la voz temblando. «¿Qué estás haciendo en mi terreno?», preguntó Carmen sin moverse, con una calma que ella misma no sabía de dónde le venía. Yo vine a buscar algo que mi papá me mandó a traer. Él dijo que era de él». «¿De tu papá?». Carmen bajó despacio la mirada hacia el costal. «¿Y eso que cargas es de tu papá también?». Emilio no respondió. Tenía 17 años, pero en ese momento parecía un niño de 7, agarrado en una travesura que ya no sabía cómo explicar. Carmen se acercó al costal, lo abrió, y lo que vio adentro le cortó la respiración. Monedas, joyas viejas, cadenas de oro, aretes de piedras de colores, cosas que parecían sacadas de una caja de tesoros de otra época. Pero debajo de todo eso, casi en el fondo del costal, doblado con cuidado dentro de una bolsa de cuero amarrada con cordón, había algo más, algo que no brillaba, algo que no tintineaba, pero algo que, sin que Carmen todavía lo supiera, valía más que todo el oro del mundo. Un sobre grueso, sellado, con la letra de su marido muerto en la parte de afuera. «¿Esto también es de tu papá?», preguntó Carmen con voz seca, sosteniendo el sobre en la mano. Emilio palideció. «Señora, por favor, mi papá va a enojarse mucho si sabe que usted vio eso». «¿Tu papá?», dijo Carmen mirándolo fijo a los ojos. «Ya me quitó suficientes cosas en esta vida. Hoy, lo que encuentro en mi casa, se queda en mi casa». Esa noche, Carmen esperó a que sus hijos se durmieran. Acomodó a Lucía bajo la cobija, le dio un beso en la frente a Rodrigo, y luego, a la luz de una vela que bailaba con el viento que se colaba por las grietas de la pared, abrió el sobre. Adentro había papeles. Muchos papeles, escritos a mano con letra apretada y tinta ya cafecita de los años. Había mapas dibujados a mano, había firmas con sellos, había nombres que Carmen reconoció. El nombre de su marido, Carlos Herrera Mondragón, el nombre de su suegro, don Esteban Herrera, y un nombre que hacía años ella solo había escuchado en murmullos, don Victoriano Mondragón, el fundador de las tierras del pueblo. Carmen no era abogada, no había terminado la secundaria, pero tenía ojos y tenía memoria. Y lo que esos papeles decían, aunque en un lenguaje enredado y formal, se podía entender en palabras sencillas. Su marido Carlos era el heredero universal de las tierras de San Isidro del Monte. Tierras que, según esos documentos, habían pasado de manera ilegal a manos de otros. Tierras que en los últimos 20 años habían aparecido registradas a nombre de una empresa fantasma.
Una empresa cuyos socios, enterrados en la letra chiquita de unos papeles anexos, tenían un nombre en común: Cifuentes, don Aurelio Cifuentes, el alcalde, el hombre de las manos suaves. Carmen soltó los papeles sobre la mesa. Se cubrió la boca con las manos. Los ojos se le llenaron de lágrimas, pero no eran lágrimas de tristeza. Eran de algo que hacía años no sentía, algo que duele diferente, algo que quema por dentro de una manera que no es malo. Eran lágrimas de rabia y de esperanza al mismo tiempo. «Carlos», susurró en la oscuridad, «¿por qué nunca me dijiste nada?» El viento afuera sacudió el techo de lámina. La vela parpadeó, y Carmen Herrera, viuda, vendedora de quelites, madre de 2 hijos, dueña de una casa con grietas y un pozo seco, tomó una decisión que iba a costarle todo. Decidió no callar. Al día siguiente Carmen no fue al mercado. Envolvió los documentos en un trapo limpio, los guardó en la única maleta que tenía en casa y se fue caminando al centro del pueblo. No a la presidencia municipal, no con el alcalde. Se fue a buscar al único hombre en San Isidro que sabía leer papeles legales y que, hasta donde ella sabía, no le debía ningún favor a don Aurelio. El licenciado Fermín Salinas era un hombre viejo, de anteojos gruesos y saco raído, que vivía en una casita angosta pegada a la iglesia. Había estudiado leyes en la ciudad hacía muchos años, pero regresó al pueblo cuando su madre enfermó y nunca volvió a irse. Llevaba una vida tranquila atendiendo asuntos menores, herencias pequeñas, divorcios, disputas de vecinos, nada que pusiera en riesgo su vida. Carmen tocó su puerta a las 8 de la mañana. «Licenciado, necesito que lea unos papeles y necesito que me diga la verdad, aunque duela». Fermín la miró por encima de los anteojos, la evaluó en silencio unos segundos y luego se hizo a un lado para dejarla pasar. Lo que leyó en los documentos lo hizo levantarse de la silla 3 veces, caminar de un lado a otro, quitarse los anteojos, limpiarlos, volvérselos a poner. Al final se sentó frente a Carmen y entrelazó las manos sobre la mesa. «Señora Herrera, ¿tiene usted idea de lo que tiene aquí?» «Algo me imagino. Esto», dijo él, señalando los papeles con un dedo tembloroso, «es una escritura de donación con cláusula de herencia universal a favor de su esposo, firmada por don Victoriano Mondragón antes de morir. Si esto es auténtico, y yo creo que lo es, su marido era el dueño legítimo de más de 3.000 hectáreas de tierra en este municipio, tierras que hoy están en manos del alcalde». Carmen respiró hondo. «¿Qué hago? Lo que le voy a decir», murmuró el licenciado bajando la voz, «va a ponerla en peligro, a usted y a sus hijos. Don Aurelio no va a quedarse con los brazos cruzados». «Ya viví con miedo suficientes años, licenciado. Miedo de que no alcanzara para comer, miedo de que mis hijos se enfermaran y no tuviera para el médico. Ya no me queda espacio para más miedos». El licenciado la miró en silencio, luego asintió despacio. «Entonces vamos a pelear». Pero pelear no iba a ser fácil. Nada de lo que valía la pena había sido fácil en la vida de Carmen. Esa misma tarde, cuando ella regresó a su casa, encontró algo que le heló la sangre. La puerta estaba abierta, no forzada, abierta, como si alguien hubiera entrado con llave. Adentro nada faltaba. Los trastos seguían en su lugar, la ropa seguía colgada, todo parecía igual, excepto por una cosa. Sobre la mesa de madera donde ella había leído los documentos la noche anterior, había una nota. Un papel doblado a la mitad, sin firma, sin nombre, solo 4 palabras escritas con letras grandes y firmes: «Deja dormir los muertos». Carmen agarró la nota, la apretó en el puño, cerró los ojos, y en ese momento algo se acomodó dentro de ella, como cuando juntas las piezas de algo que estaba roto y de repente ya no se puede volver a romper. No,
Ella no iba a dejar dormir a nadie. Ella acababa de despertar. Suscríbete al canal si estás llegando por primera vez y cuéntame en los comentarios desde dónde estás viendo esta historia. Hay personas siguiendo esto desde México, desde Estados Unidos, desde Guatemala, desde España, y quiero saber de ti. Porque esta historia no es solo de Carmen, es de todas las personas que alguna vez sintieron que el mundo estaba en su contra y siguieron de pie de todas formas. La batalla de Carmen apenas comenzaba, y lo que venía era mucho más oscuro de lo que cualquiera podía imaginar. Una nota de 4 palabras. Eso fue todo lo que don Aurelio Cifuentes necesitó para decirle a Carmen Herrera que sabía lo que ella tenía, que sabía lo que ella pensaba hacer y que no iba a permitirlo. Pero Carmen ya no era la misma mujer que había llegado del mercado el día anterior con los pies polvorientos y el corazón resignado. Algo se había encendido dentro de ella, algo que el miedo no podía apagar. Porque hay un tipo de fuego que nace cuando una madre descubre que sus hijos fueron robados, que su marido muerto fue traicionado, que el suelo donde duermen sus niños fue arrancado con papeles falsos y manos sucias. Ese fuego no lo apaga nadie, ni el alcalde más poderoso del mundo. Esa noche, Carmen acostó a sus hijos como siempre, le cantó a Lucía hasta que cerró los ojos, le acomodó la cobija a Rodrigo, y luego se quedó sentada en la oscuridad de la cocina, con los documentos sobre la mesa y la nota amenazante en la mano, pensando en Carlos, en lo poco que él le contó de su familia antes de morir, en cómo siempre hablaba de su padre, don Esteban, con una mezcla de orgullo y tristeza, en cómo alguna vez, estando ya muy enfermo, delirando de fiebre, había murmurado algo que ella no entendió en ese momento. Había dicho, el pozo sabe la verdad. Carmen cerró los ojos. Se le vino ese recuerdo como un golpe en el pecho. En ese entonces pensó que era el delirio hablando, que la fiebre lo estaba confundiendo, pero ahora entendía. Carlos sabía. Carlos siempre supo que había algo en ese pozo, y nunca pudo decírselo como era debido porque la enfermedad se lo llevó antes de tiempo. «Me lo dijiste, Carlos», susurró ella, «y yo no supe escuchar». Se limpió las lágrimas con el dorso de la mano y tomó los documentos con una firmeza que no sabía que tenía. A la mañana siguiente, el licenciado Fermín Salinas llegó a la casa de Carmen antes de que saliera el sol. Traía un folder viejo bajo el brazo y una expresión en el rostro que Carmen no supo si era preocupación o determinación. Probablemente las dos cosas. «Señora, estuve leyendo los documentos toda la noche», dijo apenas cruzando la puerta, «y encontré algo que no esperaba». Se sentaron a la mesa. Fermín acomodó sus papeles con cuidado. «Los documentos son auténticos. La firma de don Victoriano Mondragón está certificada por un notario de la ciudad que ya murió hace 30 años, pero cuyo registro todavía existe. La cláusula de herencia es clara. Todo pasaba a su esposo Carlos, y si Carlos moría antes de reclamar, pasaba a sus hijos legítimos, a Rodrigo, a Lucía». Carmen sintió que el corazón se le expandía en el pecho. «Entonces mis hijos son los dueños de esas tierras». «Legalmente sí, pero», Fermín levantó un dedo, «hay un problema grande. Esas tierras llevan 20 años registradas a nombre de una empresa llamada Agropecuaria del Monte S.A. de C.B. Para revertir eso necesitamos ir a los tribunales. Necesitamos un juicio, y esos juicios tardan y cuestan. Y mientras tanto, el alcalde tiene todo el poder para hacerle la vida imposible. Ya me mandó una nota amenazante». Fermín asintió con seriedad. «Ya lo sé, y eso, señora Carmen, en términos legales, es una bendición disfrazada». «¿Cómo así? Porque si la están amenazando es porque tienen miedo,
Y la gente con miedo comete errores. Nuestro trabajo es estar listos cuando cometan el primero. El primer error no tardó en llegar. 2 días después, Carmen fue al mercado como siempre. Necesitaba vender, necesitaba dinero y necesitaba mantener la apariencia de que nada había cambiado. Pero cuando llegó a su puesto de siempre, en la esquina junto al puesto de don Macario el frutero, encontró que alguien ya estaba ahí. Un hombre que ella no reconocía, instalado con una lona nueva y una sonrisa de las que no llegan a los ojos. «Este lugar ya está ocupado, señora», le dijo, sin siquiera voltearla a ver. «Yo llevo 8 años en este lugar». «Pues, a partir de hoy ya no», respondió él, sacando un papel doblado de la bolsa de su camisa. «Orden de la Presidencia Municipal. Reordenamiento de puestos en el tianguis. Firma del señor alcalde». Carmen tomó el papel. Lo leyó. Era oficial. Tenía sello. Tenía fecha. La habían movido a un rincón al fondo del mercado, donde nunca llegaban los compradores, donde la sombra no alcanzaba en invierno ni el viento en verano, donde se iban a pudrir sus quelites y sus tortillas sin que nadie las comprara. Se quedó en silencio. Respiró hondo. Dobló el papel y se lo guardó. «Gracias», dijo con una calma que desconcertó al hombre, y se fue a su nuevo lugar. Porque ese papel también era una prueba. Y cada prueba era un ladrillo más en la pared que iban a construir contra don Aurelio. Esa tarde, al recoger, se le acercó doña Esperanza Reyes, una mujer mayor, de pelo blanco y ojos vivaces, que vendía rebozos de lana en el mercado desde hacía 40 años. Doña Esperanza era de las personas que en los pueblos llaman raíz, alguien que lo sabe todo y que guarda silencio hasta que ya no puede más. «Carmen», le dijo en voz baja, tomándola del brazo, «yo vi lo que le hicieron hoy, y yo sé por qué lo hicieron». Carmen la miró. «¿Usted sabe algo, doña Espe?» La anciana miró a sus lados antes de responder. «Yo conocí a tu suegro, don Esteban, y conocí a don Victoriano Mondragón. Yo era joven cuando todo eso pasó, cuando las tierras cambiaron de mano, cuando don Esteban intentó reclamar lo que era de su familia y apareció muerto en el río 3 semanas después. Dijeron que fue un accidente, que se resbaló. Pero en este pueblo todos sabíamos que don Esteban no tomaba y que no era hombre de andar solo por el río de noche». Carmen sintió un escalofrío que le recorrió la espalda de arriba a abajo. «¿Me está diciendo que lo mataron?» Doña Esperanza no respondió directamente. Solo apretó el brazo de Carmen con sus manos arrugadas. «Te estoy diciendo que tengas mucho cuidado, hija, y que no estés sola. En este pueblo hay más gente que está harta de los cifuentes de lo que te imaginas. Pero tienen miedo. Necesitan ver que alguien se para primero». Carmen llegó a casa con más preguntas que respuestas, y con un miedo nuevo, más profundo, más real. Ya no era el miedo de perder el caso en un tribunal, era el miedo de perder algo mucho más valioso. Era el miedo de madre. Esa noche, después de cenar, Rodrigo la vio sentada en la mecedora con cara de estar en otro mundo. El muchacho tenía 12 años, pero cargaba una madurez de hombre. Desde que murió su padre, había aprendido a leer el silencio de su mamá como otros niños aprenden a leer libros. «Mamá, ¿qué está pasando?» Carmen lo miró. Dudó, pero luego pensó que Rodrigo era el heredero de su padre, que tenía derecho a saber. «Siéntate, hijo». Le contó todo: los documentos, el licenciado Fermín, el hijo del alcalde, la nota, el puesto del mercado, lo que le dijo doña Esperanza sobre su abuelo don Esteban. Todo. Rodrigo escuchó sin interrumpir, con los ojos cada vez más abiertos y la mandíbula cada vez más apretada. Cuando Carmen terminó, el niño estuvo en silencio un momento. Luego preguntó: «¿Vamos a pelear, mamá?» «Sí». «¿Y si nos hacen daño?»
Carmen lo miró fijo a los ojos. Dios cuida a los que hacen lo correcto, Rodrigo. Eso me lo enseñó tu papá, y yo lo creo con toda mi alma. Rodrigo asintió, despacio, con la seriedad de alguien que acaba de tomar una decisión que no tiene vuelta atrás. Entonces yo también peleo. Suscríbete si todavía no lo has hecho y cuéntame en los comentarios desde qué país estás viendo esta historia. Hay gente siguiendo esto desde Jalisco, desde Oaxaca, desde California, desde Chicago. Y quiero saber dónde estás tú, porque esta historia es de los que alguna vez sintieron que el poderoso siempre gana. Sigue ahí, porque todavía no has visto nada. Los días que siguieron fueron los más difíciles que Carmen había vivido desde la muerte de Carlos. Don Aurelio Cifuentes no era un hombre de amenazas vacías. Era un hombre de acciones calculadas, frías, envueltas siempre en una capa de legalidad que hacía imposible atacarlo directamente. Primero fue el agua. El único canal de riego que pasaba cerca del terreno de Carmen apareció un día bloqueado con una compuerta nueva, bajo el argumento de que esas tierras no estaban registradas como área de riego en el catastro municipal. Carmen y sus hijos tuvieron que empezar a cargar agua del río a pie. Luego fue la escuela. A Rodrigo le dijeron que necesitaba presentar documentos nuevos de domicilio porque el sistema había marcado su dirección como inconsistente. Trámites que normalmente tomaban un día se convirtieron en semanas de vueltas y puertas cerradas. Y luego, lo peor. Una tarde, Carmen llegó a su casa y encontró a Lucía llorando en el patio. La niña tenía miedo porque dos hombres que ella no reconocía habían estado afuera de la escuela mirándola mientras salía. No le dijeron nada, solo la miraron, pero eso fue suficiente. Carmen entró a la casa, cerró la puerta, y por primera vez desde que empezó todo esto, se sentó en el suelo y lloró. Lloró de rabia, lloró de impotencia, lloró porque era una cosa que le hicieran a ella, y otra muy distinta que pusieran sus ojos encima de su hija de 8 años. Pero no lloró por mucho tiempo, porque en medio de ese llanto escuchó algo. Un toque suave en la puerta, 3 golpecitos pausados, se limpió la cara, se levantó y abrió. Era una mujer que no reconoció al principio. Delgada, de unos 50 años, con ropa sencilla y una carpeta de documentos bajo el brazo. Pero sus ojos eran los ojos de alguien que ha peleado batallas parecidas y las ha sobrevivido. ¿Es usted Carmen Herrera?, preguntó la mujer. Sí. Me llamo Alejandra Vega. Soy abogada de derechos agrarios. Trabajo con una organización en la ciudad que apoya casos como el suyo. Me mandó el licenciado Fermín y creo que podemos ayudarle. Carmen la miró, luego miró la carpeta. Luego volvió a mirarla a los ojos. «Pase», dijo, haciéndose a un lado. Alejandra Vega no era una abogada cualquiera. Era una mujer que había dedicado 20 años a desmantelar exactamente el tipo de fraudes que la familia Cifuentes había construido sobre las tierras de San Isidro del Monte. Había ganado casos que parecían imposibles, había sacado a familias enteras de la miseria legal en que otros las habían sepultado, y tenía algo que el licenciado Fermín, con toda su buena voluntad, no tenía: contactos, recursos y un equipo de peritos que podían autenticar documentos históricos ante cualquier tribunal del país. Esa noche, alrededor de la mesa de madera de la cocina de Carmen, con el quinqué encendido y los niños dormidos, Alejandra revisó cada papel del sobre durante casi 3 horas. Hacía anotaciones, fotografiaba páginas, comparaba fechas. Al final cerró la carpeta y cruzó las manos sobre la mesa. Carmen, estos documentos son suficientes para presentar una demanda de nulidad de escrituras y restitución de propiedad ante el Tribunal Agrario Federal. Si el peritaje confirma la autenticidad de la firma de don Victoriano
y yo creo que va a confirmarla. Tienen un caso muy sólido. ¿Cuánto tiempo va a tomar? La verdad, dijo Alejandra, sin adornar la respuesta, puede tomar meses, puede tomar más de un año. Don Aurelio va a contratar a los mejores abogados que el dinero puede comprar, va a apelar todo, va a buscar tecnicismos, va a intentar comprar tiempo. Tengo tiempo. También va a intentar asustarla. Ya lo está haciendo. Lo de los hombres en la escuela fue una advertencia. La siguiente puede ser más directa. Carmen no parpadeó. ¿Y usted tiene miedo de seguir con esto? Alejandra sonrió. Una sonrisa pequeña, cargada de cosas. Llevo 20 años con miedo, Carmen, pero el miedo no se quita. Aprendes a caminar con él sin que te doble las rodillas. Al día siguiente presentaron la demanda. El pueblo entero lo supo en menos de 2 horas. En San Isidro del Monte, los secretos viajan más rápido que el viento, y cuando la gente escuchó que la viuda de Carlos Herrera había demandado al alcalde por fraude y despojo de tierras, las reacciones fueron de todo tipo. Algunos se rieron, dijeron que Carmen estaba loca, que don Aurelio la iba a aplastar como a un insecto, que era una mujer sola, sin dinero, sin poder, y que los tribunales eran cosa de los ricos. Otros bajaron la voz y se persignaron, y unos pocos, los menos, buscaron a Carmen para decirle en secreto lo que nunca se habían atrevido a decir en voz alta. Don Macario, el frutero, llegó a su casa con un costal de naranjas y un sobre cerrado. Dentro del sobre había 3 testimonios escritos a mano, firmados por vecinos viejos del pueblo que recordaban cómo don Esteban Herrera, el suegro de Carmen, había sido despojado de sus tierras hace décadas. Gente que había callado por miedo, que ahora, al ver que alguien finalmente se estaba parando, encontraba el valor de poner su nombre en un papel. Doña Esperanza llegó con algo más valioso todavía. Un diario, el diario personal de su difunto esposo, que había trabajado como secretario en la presidencia municipal hace 30 años, donde estaban anotadas reuniones, decisiones y conversaciones que nunca debieron ocurrir. Conversaciones donde aparecía el padre de don Aurelio, donde aparecían nombres de funcionarios que firmaron papeles falsos, donde aparecía, con toda claridad, el origen del robo que le habían hecho a la familia Herrera. Carmen sostuvo ese diario como si fuera una reliquia. «Doña Espe, ¿por qué no mostró esto antes?» La anciana suspiró. «Porque antes no había nadie que valiera la pena mostrárselo. Pero don Aurelio no estaba cruzado de brazos. 3 días después de presentada la demanda, el licenciado Fermín Salinas recibió una visita de 2 hombres de traje que se identificaron como inspectores fiscales. Revisaron su pequeña oficina durante 4 horas. Revisaron sus archivos, sus registros, sus cuentas. No encontraron nada, pero el mensaje era claro. Esa misma semana, el rancho de un primo de Carmen, que había ofrecido hospedar a los niños si la situación se ponía peligrosa, amaneció con una cerca destruida y el ganado suelto. Y entonces ocurrió algo que nadie esperaba. Emilio Cifuentes, el hijo del alcalde, el mismo muchacho que Carmen había encontrado saliendo del pozo con el costal en las manos, llegó a tocar su puerta. Solo, sin escoltas, sin avisar. Carmen abrió y lo miró en silencio. «Señora Herrera», dijo él, con la voz firme pero los ojos de alguien que ha estado sin dormir muchos días. «Necesito hablar con usted, sola. Lo que tengo que decirle puede cambiar todo el juicio». Carmen lo observó un instante largo. Luego abrió la puerta del todo. «Entra». Lo que Emilio Cifuentes estaba a punto de revelar era el secreto que su propio padre había guardado durante 20 años. El secreto que estaba enterrado más hondo que cualquier pozo seco. El secreto que iba a desmoronar todo
Y esa confesión iba a costarte el sueño esta noche. Suscríbete a este canal ahora mismo y dinos en los comentarios desde qué país nos acompañas. Además, considera unirte a nuestro club de miembros. Así nos ayudas a crecer y desbloqueas historias exclusivas que no verás en ningún otro lugar. No te muevas. El acto final está por comenzar. Y te juro que no lo vas a olvidar. Hay momentos en la vida que no se anuncian. No llegan con tambores ni con señales del cielo. Llegan como llegan las cosas más importantes, callados, de puntitas, disfrazados de algo ordinario. Un muchacho tocando una puerta, una silla jalada, un vaso de agua puesto sobre la mesa, y una verdad que lleva 20 años esperando el momento exacto para salir. Emilio Cifuentes se sentó frente a Carmen Herrera en esa cocina pequeña y oliente a leña, con las manos entrelazadas sobre la mesa y los ojos clavados en el piso. Era el hijo del hombre más poderoso del pueblo. Tenía ropa buena, tenía estudios, tenía todo lo que Carmen y sus hijos nunca tuvieron, y aún así, en ese momento, parecía el más pequeño de los dos. «No sé por dónde empezar», dijo en voz baja. «Empieza por la verdad», respondió Carmen, «que eso siempre es el mejor lugar». Emilio respiró hondo, levantó la vista y habló. «Yo no sabía lo que había en ese pozo cuando mi papá me mandó a buscarlo. Me dijo que eran pertenencias de un hombre que le debía dinero, que era una deuda vieja, que nadie se iba a enterar. Yo tenía 17 años y no pregunté porque nunca pregunto, porque en mi casa no se pregunta». Carmen escuchó sin moverse. «Pero cuando usted me vio y agarró el sobre, yo entré en pánico, le dije a mi papá, y mi papá se puso como nunca lo había visto. Gritó, aventó cosas, y luego se calmó de repente, que es cuando más miedo me da, porque cuando mi papá se calma de repente es cuando está planeando algo». ¿Qué planeó? Mandarle esa nota, mover su lugar en el mercado, los hombres en la escuela. Todo eso lo ordenó él. Emilio tragó saliva. Pero hay algo más, algo que yo descubrí solo, sin que él me lo dijera. Se metió la mano al bolsillo interior de su chamarra y sacó un sobre, más delgado que el que Carmen había encontrado en el pozo, pero con el mismo tipo de papel amarillento de los documentos viejos. Hace años, cuando tenía como 14, encontré esto en la caja fuerte de mi papá. No sé por qué lo guardé. Supongo que algo me dijo que algún día iba a importar. Carmen abrió el sobre con manos firmes. Adentro había una carta, una sola hoja, escrita a mano con letra apretada. La fecha era de hacía 23 años. Era una carta de don Aurelio Cifuentes padre, dirigida a su hijo Aurelio, el actual alcalde, cuando éste tenía poco más de 20 años, y en esa carta el padre le explicaba con todos los detalles cómo había maniobrado para falsificar los registros de propiedad, cómo había sobornado a un funcionario del catastro, cómo había hecho desaparecer los documentos originales de don Esteban Herrera, cómo había esperado a que la familia Herrera cayera en la miseria para asegurarse de que nunca tuvieran los medios para reclamar. Y al final de la carta, el padre le escribía a su hijo una instrucción que heló la sangre de Carmen cuando la leyó. Si alguna vez aparecen los documentos originales, asegúrate de que quien los tenga no pueda usarlos, a cualquier costo. Carmen dobló la carta, la puso sobre la mesa y miró a Emilio. ¿Sabes lo que significa esta frase? El muchacho asintió con la cara descompuesta. Por eso vine, susurró, porque no quiero ser cómplice de lo que sea que mi papá está planeando, y porque... Se le quebró la voz, porque lo que le hicieron a su familia no estuvo bien, y lo supe desde el principio, siempre lo supe. El silencio que siguió fue largo. Carmen miró la carta, luego miró a Emilio, y luego miró hacia la habitación donde dormían sus hijos. ¿Estás dispuesto a declarar esto ante un juez?
Emilio dudó. Un segundo, 2, 3, sí. Lo que ocurrió en los días siguientes fue como ver una presa que se agrieta. Al principio solo gotea, luego el goteo se convierte en chorrito, y de repente ya nada puede contener lo que viene. Alejandra Vega presentó la carta del padre de don Aurelio como evidencia adicional al expediente. Junto con los testimonios de los vecinos, el diario del esposo de doña Esperanza y los documentos originales del pozo, el caso se convirtió en algo que los abogados de don Aurelio no habían anticipado. Una historia completa, documentada, con testigos vivos y pruebas escritas, que se sostenían una a la otra como los pilares de un puente. El Tribunal Agrario Federal admitió todas las pruebas. Don Aurelio contrató a 3 despachos de abogados de la ciudad. Intentó impugnar la autenticidad de los documentos. Fracasó. El peritaje caligráfico confirmó que la firma de don Victoriano Mondragón era genuina. Intentó descalificar los testimonios de los vecinos. Fracasó. Había demasiados y eran demasiado consistentes. Intentó cuestionar la validez legal de la declaración de su propio hijo, y ahí fue donde todo se le derrumbó de verdad. Porque Emilio, parado frente al juez con las manos en los bolsillos y la voz temblando pero firme, dijo cada palabra que había prometido decir, sin retractarse, sin esquivar, con la claridad de alguien que ha decidido que vivir con la verdad pesa menos que vivir con la mentira. Don Aurelio, sentado del otro lado de la sala, lo miró con unos ojos que Carmen nunca olvidaría. No eran ojos de padre traicionado, eran ojos de hombre derrotado, de hombre que por primera vez en su vida se daba cuenta de que el poder que había construido sobre tierra robada tenía los cimientos de barro. Y el barro, cuando llega el agua, no aguanta. El proceso completo duró 11 meses. 11 meses en los que Carmen siguió vendiendo en el mercado, ahora desde su lugar de siempre, que le devolvieron después de que Alejandra presentó una queja formal por actos de represalia. 11 meses en los que Rodrigo siguió yendo a la escuela y empezó a ayudarle al licenciado Fermín a organizar documentos por las tardes, aprendiendo sin saber que estaba aprendiendo. 11 meses en los que Lucía se curó de la tos, creció 2 centímetros y aprendió a leer con una fluidez que llenaba de orgullo a Carmen cada noche cuando la escuchaba en voz alta. 11 meses de amenazas que fueron disminuyendo conforme don Aurelio se fue quedando sin recursos legales. De noches sin dormir que Carmen pasó rezando no para pedir que ganara, sino para pedir fuerza para aguantar lo que viniera. De momentos en que el miedo regresaba y ella lo miraba de frente y le decía en silencio, todavía no me doblas. Hubo un momento a mitad del proceso que estuvo a punto de hundirlo todo. Uno de los abogados de don Aurelio encontró un tecnicismo en la cadena documental que cuestionaba la continuidad legal de la herencia entre don Esteban y Carlos Herrera. Si prosperaba, podría invalidar la cláusula de herencia universal y dejar los documentos como prueba de un fraude histórico, pero sin efecto legal actual sobre las tierras. Carmen llegó esa tarde a la casa del licenciado Fermín con el expediente bajo el brazo y la cara larga. ¿Qué tan grave es? Fermín se quitó los anteojos y los limpió 3 veces, señal inequívoca de que era grave. Necesitamos un documento, un acta de nacimiento, una partida de bautismo, algo que pruebe de manera indubitable que Carlos era hijo legítimo de don Esteban y que don Esteban reconoció a Carlos como su heredero antes de morir. Carmen pensó, rebuscó en su memoria, en los recuerdos de Carlos, en las cosas que él le contó sobre su padre, sobre su infancia, sobre los pocos años que tuvo con don Esteban antes de que lo perdiera. Y entonces recordó algo. Recordó que Carlos, una noche de esas en que se ponía nostálgico y hablaba del pasado,
Le había mencionado que su padre siempre guardaba los papeles importantes en la iglesia del pueblo, que don Esteban no confiaba en las casas ni en las cajas fuertes, que decía que la única institución que no cambiaba de bando era la iglesia, y que el padre Anselmo, el cura que había bautizado a Carlos de niño y que llevaba décadas en San Isidro, era el depositario de los secretos de muchas familias del pueblo. El padre Anselmo tenía 91 años, vivía retirado en una casita pegada a la sacristía, casi no salía, casi no hablaba, pero su memoria, según decían los del pueblo, era tan clara como el agua del manantial. Carmen fue a buscarlo al día siguiente. La habitación del padre Anselmo olía a cera y a tiempo, a ese olor que tienen los lugares donde el pasado no se ha ido del todo, donde los muertos todavía se sientan en las sillas y participan de las conversaciones. El viejo sacerdote la recibió sentado en un equipal, con una cobija sobre las piernas y los ojos pequeños y brillantes de alguien que ha visto pasar muchas generaciones. Carmen le explicó todo, sin omitir nada. El cura la escuchó con los ojos cerrados, asintiendo de vez en cuando, como si fuera confirmando cosas que ya sabía. Cuando Carmen terminó, el padre Anselmo estuvo callado un momento muy largo. Luego abrió los ojos. Yo bauticé a Carlos Herrera. Yo lo bauticé, lo confirmé y lo casé con usted, hija. Y yo estuve con su suegro don Esteban cuando murió. El viejo hizo una pausa. Don Esteban me dejó algo. Me lo dejó para guardarlo, no para esconderlo. Me dijo que algún día alguien iba a venir a buscarlo, que si era alguien de bien, que lo entregara, que si no, que lo quemara. Llevo 20 años esperando a esa persona. Se levantó con dificultad, caminó hacia un viejo baúl de madera en el rincón. Lo abrió con una llave que sacó de la bolsa de su sotana, y dentro, entre estampitas y rosarios y cartas viejas, había un sobre manila cerrado con lacre. Lo tomó con las 2 manos y se lo entregó a Carmen. Era para Carlos, pero Dios dispuso otra cosa. Ahora es para usted. Adentro había 3 documentos. El acta de nacimiento de Carlos, una carta de puño y letra de don Esteban reconociendo a Carlos como su único heredero legítimo, firmada ante el padre Anselmo como testigo, y una declaración jurada, sellada y notariada en la ciudad, donde don Esteban describía el despojo que había sufrido con nombres, fechas y montos, el eslabón perdido, el que completaba la cadena, el que cerraba la puerta que los abogados de don Aurelio habían intentado abrir. Carmen abrazó al padre Anselmo. El viejo le palmeó la espalda con sus manos temblorosas. Dios nunca llega tarde, hija, nunca, solo llega a su hora, y su hora es siempre la correcta. La sentencia del Tribunal Agrario Federal se emitió un jueves de mayo, a las 10 de la mañana. Carmen estaba sentada en la sala de espera con Rodrigo a su derecha, Lucía a su izquierda, el licenciado Fermín y Alejandra Vega enfrente, y detrás de ellos, sin que nadie se los hubiera pedido, doña Esperanza, don Macario el frutero, y al menos 15 vecinos más de San Isidro del Monte que habían llegado por su propia voluntad. Gente que había callado años, que había tenido miedo años, que ese día habían decidido que aunque no podían hacer nada legal, podían estar ahí, podían ser testigos, podían decirle a Carmen con su presencia que no estaba sola. Cuando el secretario del tribunal comenzó a leer la resolución, Carmen cerró los ojos, apretó la mano de Lucía. Sintió que Rodrigo le ponía la mano en el hombro desde atrás. Las palabras llegaban como a través de agua. Nulidad de escrituras. Procedimiento fraudulento comprobado. Cadena documental auténtica. Derecho de herencia reconocido. Restitución ordenada. Y luego la frase que lo cambió todo. Se declara a los herederos de Carlos Herrera Mondragón, representados por su cónyuge, Supérstite Carmen Herrera,
propietarios legítimos de los predios registrados bajo los expedientes adjuntos, con una superficie total de 3.200 hectáreas. Carmen abrió los ojos. Lucía estaba llorando, sin saber bien por qué, porque era demasiado pequeña para entender todo, pero entendía que algo muy importante acababa de suceder. Rodrigo tenía la mandíbula apretada y los ojos brillantes de un hombre que está tratando con todas sus fuerzas de no llorar. El licenciado Fermín se limpió los anteojos por cuarta vez en 10 minutos. Alejandra Vega sonreía con esa sonrisa pequeña y cargada de batallas ganadas. Y doña Esperanza, desde atrás, dijo en voz alta sin importarle quién la oyera: ¡Que viva Carmen Herrera! Y el pasillo del tribunal, ese lugar frío y formal donde nadie levantaba la voz, se llenó de aplausos. Don Aurelio Cifuentes fue retirado del cargo de alcalde 2 meses después, enfrentando cargos por fraude, despojo y uso ilícito de recursos públicos. Los abogados de Carmen presentaron la carta del padre como evidencia en un proceso penal separado que siguió durante meses más. Al final, don Aurelio y varios de sus colaboradores respondieron ante la justicia por los actos que su familia había comenzado décadas atrás. Emilio Cifuentes no fue procesado. Su cooperación voluntaria y su testimonio fueron reconocidos como factores determinantes en la resolución del caso. Se fue del pueblo poco después. Carmen nunca supo a dónde, pero guardó siempre en su corazón que ese muchacho, hijo de un hombre que había hecho tanto daño, había elegido hacer lo correcto en el momento más difícil, y eso, para Carmen, valía mucho. Las tierras de San Isidro del Monte volvieron a la familia Herrera. 3.200 hectáreas de tierra fértil, con bosques, con agua, con milpas que nadie había sembrado bien, porque quienes las tenían nunca las quisieron de verdad, solo las quisieron para tenerlas. Tierras que ahora volvían a manos de quien las había heredado con sangre, con historia y con dolor. Carmen no las vendió todas, no era su estilo. Dividió una parte para arrendarla a familias del pueblo que llevaban años trabajando como peones en esos mismos terrenos sin saber que pertenecían a alguien que dormía en una casa con el techo roto. Les ofreció contratos justos, les ofreció una parte de la cosecha, les ofreció lo que nunca les habían dado, dignidad. Con lo que correspondía a la familia, hicieron lo que cualquier madre haría primero. Repararon la casa, no la tiraron, no construyeron algo nuevo en otro lado. Carmen quiso quedarse en esa casa de adobe donde había llorado, rezado y sobrevivido, pero ahora con techo nuevo, con paredes sanas, con agua que llegaba sin tener que ir al río, con una cocina donde la luz entraba por una ventana grande que antes no existía, y en el terreno donde había estado el pozo seco todos esos años, Carmen mandó construir una fuente pequeña, no un pozo nuevo, una fuente con agua que corría, porque ese lugar, que había guardado la verdad durante tanto tiempo, merecía ser un lugar de vida, no de espera. Rodrigo estudió leyes. Con el tiempo, se convirtió en abogado especialista en derechos agrarios. Pasó años ayudando a familias que vivían exactamente lo que su familia había vivido. Y siempre decía en cada caso que tomaba que había aprendido lo más importante de su carrera no en ninguna universidad, sino sentado en una cocina pequeña con olor a leña, escuchando a su madre decirle: «Dios cuida a los que hacen lo correcto». Lucía creció siendo la niña más curiosa del pueblo, luego la más curiosa de su escuela en la ciudad, luego la primera de su familia en terminar una maestría. Y siempre, cada vez que alguien le preguntaba de dónde venía esa determinación, respondía lo mismo: de mi mamá, que nunca tuvo nada y nunca se rindió. Carmen Herrera vivió muchos años más en San Isidro del Monte. No se convirtió en una mujer ostentosa, ni en alguien que olvidó lo que fue cargar un costal de quelites bajo el sol.
Siguió yendo al mercado, siguió saludando a don Macario, siguió sentándose con doña Esperanza los domingos a tomar café. Solo que ahora sus hijos tenían zapatos buenos, solo que ahora el techo no dejaba entrar el frío, solo que ahora podía dormir toda la noche sin que el miedo la despertara. Y todas las mañanas, antes de que cantara el gallo, Carmen salía al patio, miraba la fuente donde había estado el pozo seco y decía en voz baja las mismas palabras, no como una oración repetida sin sentido, sino como una verdad que había comprobado con su propia vida, con su propia sangre, con sus propias lágrimas. Dios nunca llega tarde y la bondad siempre encuentra su recompensa. Si llegaste hasta aquí, quiero que sepas algo. Esta historia no es solo de Carmen, es de cada persona que alguna vez cargó un peso que no merecía cargar, que vivió una injusticia que no tenía nombre, que esperó tanto que casi perdió la esperanza. Para ti que estás viendo esto desde México, desde Estados Unidos, desde Guatemala, desde España, desde Argentina, desde donde sea que estés parado en este momento, quiero que recuerdes esto. Los pozos secos de tu vida también guardan algo. A veces la verdad tarda en salir. A veces el camino es más largo y más oscuro de lo que pensabas. Pero si Carmen Herrera, con una casa de grietas, 2 hijos que alimentar y un sobre viejo encontrado en el fondo de un costal, pudo cambiar la historia de su familia para siempre, tú también puedes. No te rindas, no calles, no dejes dormir lo que merece despertar. Suscríbete al canal si esta historia te llegó al corazón. Deja en los comentarios desde qué país estás viendo. Y cuéntame, ¿hubo algún momento de esta historia en que sentiste que era la tuya? Porque yo creo que sí. Yo creo que por algo llegaste hasta aquí. Dios nunca llega tarde, nunca. Dicen los viejos de San Isidro del Monte que hay historias que el viento no se lleva, que se quedan pegadas en las paredes de las casas, en las piedras del camino, en el agua que corre por las acequias, que cuando pasan los años y llegan los nietos a preguntar cómo era antes el pueblo, los abuelos no hablan de cosechas ni de fiestas, hablan de Carmen, hablan de la viuda del pozo seco. Pasaron 5 años desde la sentencia. San Isidro del Monte no era el mismo pueblo. No porque se hubiera vuelto rico de repente, que esas cosas no pasan así en la vida real, sino porque algo más importante que el dinero había cambiado. Había cambiado el ánimo, había cambiado esa resignación callada con la que la gente caminaba por las calles, agachando la cabeza, evitando los ojos del que mandaba, porque ahora sabían con pruebas y con sentencia y con todo que el que manda no siempre tiene la razón, y que una mujer sola con 2 hijos y un costal de quelites podía doblarle el brazo a la injusticia si tenía la verdad de su lado. Eso no tiene precio, eso no se compra ni se vende, eso se hereda. Un domingo de octubre, Carmen estaba sentada en el patio de su casa cuando llegó una muchacha que ella no conocía, joven, de unos 18 años, con una trenza larga y los ojos enrojecidos de quien ha llorado mucho y dormido poco. Traía un folder apretado contra el pecho como si fuera lo único que le quedaba en el mundo. Se paró en la puerta sin atreverse a tocar. Carmen la vio desde la mecedora. «Pasa, hija. La puerta está abierta». La muchacha entró despacio. Se sentó en el borde de la silla que Carmen le jaló y sin que nadie le preguntara nada, empezó a hablar. Contó que su familia llevaba 3 generaciones trabajando una parcela que nunca habían podido escriturar, que alguien había llegado con papeles nuevos reclamando que era suya, que no tenían dinero para un abogado, que no sabían qué hacer, que alguien en el mercado le había dicho que fuera a ver a la señora Carmen, que ella sabía de esas cosas. Carmen escuchó todo sin interrumpir. Luego tomó el folder, lo abrió, lo revisó en silencio durante varios minutos. Luego levantó la vista. «¿Cómo te llamas?» «Valeria». «Valeria,
¿Tienes miedo? La muchacha asintió. Bien, dijo Carmen cerrando el folder y poniéndolo sobre la mesa con firmeza. El miedo significa que lo que estás defendiendo vale la pena. Ahora escúchame bien, porque te voy a decir lo mismo que a mí me dijeron cuando no sabía ni por dónde empezar. La muchacha la miró con los ojos muy abiertos. La verdad no necesita que la protejas tú sola. Solo necesita que no la dejes morir de miedo. Carmen llamó a Rodrigo esa misma tarde. Le contó del caso de Valeria. Rodrigo llegó al día siguiente con su maletín de abogado y esa expresión seria que había heredado de su padre, pero que usaba de la misma manera que su madre. Para defender, nunca para intimidar. Tomaron el caso sin cobrarle un peso, porque eso había decidido Carmen que sería su familia desde que ganaron todo lo que les habían robado. No una familia que acumula, una familia que devuelve, que usa lo que tiene para hacer lo que su historia les enseñó que era posible. Valeria ganó su caso 7 meses después, y cuando salió del tribunal con las escrituras de la parcela en la mano, lo primero que hizo fue llamar a Carmen. Señora, no sé cómo agradecerle. Carmen sonrió desde el otro lado del teléfono. Agradeciéndole a Dios, hija, y cuando alguien llegue a tu puerta sin saber qué hacer, ábrela. El pozo seco de la casa de Carmen se convirtió con el tiempo en algo que ninguno de ellos había planeado. La fuente que construyeron en ese lugar se volvió, de manera silenciosa y sin que nadie lo organizara, un punto de encuentro del pueblo. La gente pasaba por ahí. Los niños jugaban cerca. Las mujeres se detenían a conversar. Los viejos se sentaban en la banca de madera que Rodrigo puso junto a la fuente un día sin decirle nada a nadie. Alguien, sin firma y sin permiso, pintó en la pared de adobe que quedaba detrás de la fuente unas letras grandes con pintura azul. Decían: aquí la verdad esperó su momento. Carmen las vio una mañana y se quedó parada frente a ellas durante un buen rato. Lucía, que estaba de visita ese fin de semana, se le acercó y le puso la cabeza en el hombro. ¿Qué piensas, mamá? Carmen no respondió de inmediato. Miró las letras, miró la fuente, miró el cielo de octubre que empezaba a llenarse de nubes de lluvia buena. Pienso, dijo al fin, que tu papá estaría contento. Hay una última cosa que Carmen nunca le contó a nadie. Una cosa pequeña, íntima, que guardó solo para ella durante años, como se guardan las cosas que son demasiado sagradas para volverlas palabras. La noche antes de la sentencia, cuando ya no podía dormir y se levantó a sentarse en el patio con una taza de té que no se tomó, Carmen miró el lugar donde había estado el pozo seco. Y en el silencio de esa madrugada, sintió algo que no supo explicar entonces y que tampoco supo explicar después. Sintió que Carlos estaba ahí. No como una aparición, no como algo de miedo, sino como se siente la presencia de alguien que uno quiso mucho y que aunque ya no está, de alguna manera nunca termina de irse del todo, como el olor de su ropa en una cobija vieja, como el sonido de su risa que de repente aparece en la voz de un hijo. «Ya casi, Carlos», le susurró a la oscuridad. «Ya casi». Y el viento, que esa noche estaba quieto, movió apenas las ramas del árbol que había junto al pozo. Solo una vez, solo un momento. Pero Carmen sintió que era suficiente. Si esta historia te movió algo por dentro, si en algún momento sentiste que era también la tuya o la de alguien que quieres, déjamelo saber en los comentarios. Escríbeme desde dónde estás viendo. Escríbeme si conoces a alguien como Carmen. Escríbeme si tú mismo eres alguien como Carmen. Suscríbete al canal para que no te pierdas las próximas historias, porque hay muchas más esperando ser contadas. Historias de gente común que hizo cosas extraordinarias con lo poco que tenía.
Historias que demuestran una y otra vez que la bondad no es debilidad, que la paciencia no es resignación y que Dios, aunque a veces parezca que tarda, siempre llega. Siempre.